Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos, saludos cordiales, bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. La persona que ven en pantalla es alguien muy conocido, además muy querido por la comunidad cubanoamericana acá en el sur de la Florida. Es el senador demócrata de New Jersey, Bob Menéndez. Acaba de dar un giro, qué sé yo diría inesperado, ¿no? De los acontecimientos y esto puede tener puede tener implicaciones muy graves para las relaciones con el régimen cubano, entre otras tantas cosas. El senador Bob Menéndez acaba de ser acusado formalmente por un tribunal de ser un agente extranjero. Así como lo oyen, es una acusación. Recordemos, aquí todo el mundo es inocente hasta que no se prueba lo contrario, pero ya lo habían acusado por corrupción. Ahora han rehecho esta acusación y la acusación es mucho más grave. Es una acusación de agente extranjero, está al servicio de un gobierno extranjero. Esto está, por supuesto, prohibido, mucho más para un congresista, un senador de los Estados Unidos. Bob Menéndez, poderosísimo, el presidente, expresidente ya, porque renunció, del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta del Senado, y una de las figuras, por no decir la figura fundamental que estaba contra el deshielo hacia el régimen de La Habana en la administración Biden. Abogado Jesús Novo, el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración, está con nosotros para comentar este caso. El abogado que además ha estado muy pendiente de todo lo que está sucediendo. Abogado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bueno, sorprendido, sinceramente sorprendido, porque las acusaciones de corrupción, bueno, ya las conocíamos, pero esta acusación nueva es una acusación grave y que puede tener unas consecuencias gravísimas también para las relaciones internacionales de Estados Unidos. Sí, sin duda, a él lo están acusando, le ponen 4 cargos, pero como tú dices, el más importante, a pesar de que no es más serio, porque no es el que más tiempo lleva, pero es una violación de lo que se llama FARA, que es el acta de registro de agentes extranjeros. Supuestamente el senador estaba trabajando para el gobierno egipcio y eso es con la cosa, ¿no? Y tal como tú dices, hay que recordar que nadie es culpable hasta que no se pruebe, o sea, que es inocente. En este momento él está siendo acusado, hay lo que se llama un indictment federal, lo cual quiere decir que un gran jurado, el caso se presentó ante un gran jurado y el gran jurado determinó que había causa probable para ponerle cargo. Eso es básicamente lo que es. Además de esta violación de FARA, le pusieron también cargos de extorsión, es el cargo que más tiempo lleva, sería un cargo muy serio definitivamente, y le ponen soborno y extorsión, soborno y fraude en las relaciones a los gobiernos extranjeros. O sea, como que estaba tratando de demostrar que era honesto en sus relaciones con los gobiernos extranjeros y en realidad había cometido fraude en eso. Todo esto son crímenes serios, de, como tú dices, FARA lleva 5 años, o sea, la violación de FARA lleva 5 años, extorsión son 20 años, por el que más tiempo encara. Y como tú sabes, la Corte Federal es muy seria en cuanto a las sentencias. Eh, por supuesto, aquí la cuestión seria es que un miembro del Senado, es un oficial del gobierno y eso lo hace todavía peor. Es uno de los senadores más poderosos que hay. De hecho, el, el- toda la política hacia el régimen cubano se detuvo, el acercamiento hacia el régimen cubano se detuvo, y él abiertamente lo decía, por mí, porque yo no lo voy a permitir. Y esto me llama mucho la atención porque también sucedió lo mismo digamos, cuando la época de Obama, él también estuvo en contra y le vinieron arriba unas acusaciones muy fuertes. Ahora está sucediendo algo similar, le vienen arriba estas acusaciones tremendas. Y la pregunta, bueno, es tan poderoso que ni siquiera los mismos demócratas se han unido para pedirle que renuncie a su escaño. Hay un grupo de demócratas que lo ha hecho, pero son los menos, y los más poderosos lo han protegido de alguna manera. Es decir, no han abiertamente pedido su renuncia al escaño. Entonces, realmente es una situación muy grave, y hacia la política, hacia Cuba, que nos interesa especialmente acá en el sur de la Florida, esto va a ser tremendo, esto va a ser tremendo. Este es el único freno que tenía la política de deshielo, de acercamiento hacia el régimen cubano. Eh, el, eh,
hay que estar muy preocupado, el Partido Republicano, perdón, el Demócrata tiene que estar muy preocupado porque este es un senador que era muy popular en su estado, era un senador que tenía el apoyo masivo de su constituyente, y o sea, si él renuncia y esto va a una nueva elección, inicialmente van a nombrar, el presidente tiene derecho a nombrar a su sustituto, pero dentro de poco tiene que haber una elección. Y lo más probable es que si él no puede participar de esa elección, los republicanos van a tener grandes fuerzas para obtener ese escaño, sería un escaño más en el Senado. O sea que los demócratas tienen que estar preocados. Pero tal y como tú decías, él definitivamente era un faro o sea, en el Senado en cuanto a defender la causa cubana. Era alguien que, a pesar de que era demócrata, tenía muy presente siempre o sea, oponerse a los avances que se hacían hacia acercarse al gobierno cubano, a la tiranía cubana. Así que definitivamente sería algo muy fuerte, muy doloroso. Es importante, Mario, que se entienda que a pesar de que no sabemos quién era, quien él había pedido que se investigara, no hace mucho le había pedido que se investigara a un ex miembro del Congreso. No se sabe si era un ex senador o alguien de la Cámara de Representantes. Y que él pedía que se investigara como un agente, precisamente como que había violado FARA, que había violado esta acta de registro de los agentes federales, de los agentes extranjeros. Y había pedido esto, y a raíz de eso viene esta acusación, en esta investigación, lo cual quizás sea una coincidencia, pero a mí definitivamente no me huele muy bien. Y justamente es importante que lo digamos, aquí las personas se pueden inscribir como agentes extranjeros. Si usted está trabajando para un gobierno extranjero, usted se puede inscribir. Ahora, se puede inscribir a eso. En el caso de un congresista no puede porque es parte del gobierno, ¿no? Pero un ciudadano común y corriente que trabaje para un gobierno extranjero se puede inscribir en esa lista de agentes extranjeros. Yo creo que aquí deberían unos cuantos inscribirse a favor del gobierno cubano, ¿no? Definitivamente. No, eso es lo interesante. FARA te permite que tú te registres, ¿no? Precisamente es lo que es eso. Es el registro de personas que actúan a favor de gobiernos extranjeros. Eso le ha pasado a otros políticos locales también. Así que han participado a favor de otros gobiernos que no se han registrado. Es que se tienen que registrar. Cuando tú vas a actuar a favor de un gobierno extranjero, tienes que registrarte. De lo contrario, estás violando esta acta y eso es un crimen, es una felonía federal. Y obviamente la idea es que el gobierno tiene que saber quién está actuando a través de los gobiernos extranjeros, porque tú no sabes qué daño se le puede hacer al gobierno. O sea, que esto es algo que está claro, ¿no? Que tiene toda la justificación para que exista este acta y que las violaciones sean seriamente sentenciadas. Pero hay que ver hasta dónde de verdad se puede probar que el senador estaba trabajando a favor del gobierno egipcio. Y abogado, entonces, ¿cuál sería la pena en caso de ser hallado culpable? Las violaciones de FARA, la pena máxima son 5 años en prisión y una multa como creo que de $1 millón, si no recuerdo mal. Sin embargo, obviamente ese es una cosa seria porque, o sea, jamás va a poder aspirar de nuevo a su escaño porque eso es otra cosa. No puede participar nuevamente de la política. Pero también se le acusa, como te decía, de extorsión y se le acusa de soborno y de fraude. Extorsión es el cargo más serio que lleva 20 años. O sea, si se le encuentra culpable de esto, de nuevo, hay que reiterar que en estos momentos es inocente. Lo único que hay es una acusación, hay un indictment en contra de él, pero que hasta que no se pruebe, él sigue siendo inocente. Claro. Esa inocencia se va hasta que él sea encontrado culpable, que se le encuentre no culpable, pero, o sea, se presume que es inocente. Tremendo. Bueno, gracias a todos por la sintonía. Por supuesto, aquí vamos a estar hablando de temas de inmigración a las 5 en punto de la tarde con el abogado Jesús Novo. Así que usted conéctese a las 5 en punto para hablar de inmigración. También puede consultar mi blog mariopentón.com para muchos más detalles e informaciones. Muchas gracias, abogado. Un placer, Mario, como siempre. Nos vemos. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Pentón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Pentón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Pentón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Pentón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.